siempre les damos la bienvenida a todos nuestros compañeros que nos están acompañando en nuestra sala de Zoom y en Facebook Live. Muy bonita tarde, muy bonita noche. Y bueno, continuamos con nuestra serie de conferencias celebrando el 50 aniversario de Educación Continua de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy vamos a tener este excelente tema a cargo del doctor Héctor Aceves, choque entre galaxias. Las galaxias en el universo no suelen estar aisladas unas de otras, viven en general en conglomerados en diferente densidad de ellas. Esto hace que dado el tiempo suficiente interactúen entre ellas y algunas choquen y se fusionen entre ellas. Estos choques y fusiones transforman las galaxias de otro tipo. Un ejemplo es que nuestra galaxia, la Vía Láctea, chocará con la galaxia Andrómeda en un futuro. En esta charla revisaremos este tema de manera general y qué podemos aprender de estos choques sobre el contenido, estructura y evolución de las galaxias. El día de hoy tenemos a un experto del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realiza su licenciatura en Física en la Universidad Autónoma de Baja California, maestría en Física por la Universidad de Massachusetts, y el doctorado en Astrofísica por la Universidad de Granada. Es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM desde el año 2000. También profesor en el posgrado en Astronomía de la UNAM y de Física y Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Doctor, le damos la más cordial bienvenida, le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación y adelante, estamos atentos a lo que... No, pues muchas gracias a ustedes, más bien. Bueno, voy a compartir la pantalla, ¿no? A ver cómo se ve. Quiero platicarles un poco de uno de los temas de investigación de un servidor. Se trata sobre la interacción entre galaxias. Entonces, el título es un poco llamativo en el sentido de choques, ¿no? ¿Cómo chocan? ¿Qué es lo que está pasando con las galaxias? ¿Y a qué nos lleva y qué podemos aprender de ellas? ¿Ok? Bueno, entonces primero, como bien sabemos, nuestra galaxia se llama la Vía Láctea, o en inglés el Milky Way. Y esa es una imagen, una fotografía de la Vía Láctea. Cómo se apreciaría en una noche bastante oscura. De hecho, en el Observatorio de San Pedro Mártir, a simple ojo, digo, nunca lo he visto así tan espectacular. Yo tampoco he tenido la oportunidad de subir muchas veces porque mi área es más teórica, computacional, que la parte observacional de la astronomía. Pero recuerdo la primera vez que subí y realmente vi la Vía Láctea, ¿no? Entonces, más o menos es eso. Bueno, esta es nuestra galaxia, ¿no? Ahí residimos. Nomás para recordarles rápidamente cómo es más o menos la estructura de nuestra galaxia. ¿Okay? El diámetro lo voy a medir aquí en años luz, ¿no? Para mí es más fácil en años luz, y creo que para todos los astrónomos en años luz o en otras unidades que llamamos parsecs, que vamos a ver. Pero el diámetro de nuestra galaxia son como 100.000 años luz. Entonces el radio son 50.000 años luz. Es decir, eso es lo que tardaría la luz de ir de un extremo de la galaxia al otro, 100.000 años. ¿Okay? Como 10 veces nuestra civilización, ¿no? Y no es para recordarles, un segundo luz son la distancia que recorre la luz en un segundo. En este caso, aproximadamente 300.000 kilómetros, que es más o menos cercano a la distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Ok? Ese es más o menos un segundo luz. ¿Ok? La distancia entre la Tierra y Marte son 180 light seconds, que le llamamos, segundos luz, que son como 3 minutos. ¿Sí? O sea, eso es lo que tardaría la luz en llegar a Marte, 180 segundos.
Nomás para que tengamos idea, el tiempo que tarda, por ejemplo, la última de las naves, ¿no?, que acaban de ir a Marte, pues tardó 7 meses. Okay, 7 meses, ¿no? Y la luz tarda 180 segundos. La distancia de la Tierra al Sol son 8 minutos luz, es decir, más o menos 480, 500 segundos luz. ¿Ok? Esos son segundos. ¿Ok? Y la estrella más cercana, más o menos son 3 años luz. ¿Ok? No voy a poner igual ni exactamente porque, bueno, hay mucha incertidumbre en ciertas distancias y no tiene mucho sentido. ¿Ok? Entonces, no vamos a hablar de números muy aproximados, ¿no? La estrella más cercana son más o menos 3 años luz. Son 900 millones de segundos luz. O sea, 900 millones de veces la distancia de aquí a la luz. Y eso es lo que típicamente más o menos es un parsec. Llamamos un parsec, ¿no? Bueno, esta es la estructura más o menos como creemos que pudiera ser nuestra galaxia si pudiéramos salir de ella y tomarle una fotografía. ¿Ok? Es una parte central, ¿sí? Hay una especie de como de barra y tiene estos brazos espirales. Y nosotros vivimos en uno de esos brazos espirales. ¿Ok? Si viéramos la galaxia como de canto, sería la parte inferior, que es la parte de aquí de abajo, una parte del núcleo, de barra, toda esta estructura en el centro, que es el disco, y tenemos el Sol, ¿ok?, en el plano más o menos medio de nuestra galaxia. De nuevo, bueno, pues este es más o menos un dibujo de cómo más o menos pudiera ser nuestra galaxia. De nuevo, son como 100,000 años luz de extremo a extremo. Y nosotros estamos, bueno, entonces si son 100,000 años, entonces del centro a la periferia son 50,000. Y en la mitad, nosotros estamos más o menos a la mitad. ¿Sí? O sea, no estamos ni en el centro ni en la periferia de la galaxia. Y eso es, de hecho, creo que bueno, esa es una muy buena situación desde el punto de vista de las cuestiones astrobiológicas también. Pero no estamos ni de nuevo en la periferia ni en el centro, ¿no? Y nuestra distancia, más o menos, en medida en años luz, serían como 25,000 años luz al centro. ¿Ok? Entonces es lo que tardaría la luz en llegar. La luz que nos está llegando del centro de nuestra galaxia es lo que tarda. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos idea más o menos de la estructura de nuestra galaxia. Y otra cosa que nos conviene recordar antes de entrar a los cielos de los choques, para tratar de entender un poquito mejor a qué exactamente se está refiriendo un choque, es el tamaño del Sol, ¿no?, de las estrellas. ¿Okay? Este es nuestro Sol y aquí tenemos una comparación más o menos a escala del tamaño del Sol en comparación a los planetas. El más grande es Júpiter, ¿ok? Y este es el Sol, es mucho, mucho más grande el Sol. El tiempo que tardaría la luz más o menos en venir del centro a la superficie del Sol, si nomás fuera en línea recta el camino, o libre, tardaría más o menos 2 segundos. 2.3, son 700,000 kilómetros, ¿no? O sea, es muy rápido, pero es más grande que la distancia que la Luna. Me acuerdo de que la Luna es 1 segundo, entonces el Sol tardaría 2. ¿Ves? Ese es el tamaño del radio, ¿sí?, del Sol. Y bueno, en el universo sabemos que hay estrellas de muchos tamaños, ¿sí? Quitarlos a todos. Bueno, vamos a ponerlos por aquí. Y entonces, por aquí debe estar el Sol. Bueno, aquí donde dice Sun, el Sol. Y hay estrellas muy grandes, ¿no? Mucho más grandes. Entre ellas una Antares, Betelgeuse y otras, ¿no? Y por ejemplo, Betelgeuse es más o menos 700 veces el tamaño del Sol, por lo cual, pues 700 por 2 segundos, ¿verdad?, son más o menos
tardaría 27 minutos en salir la luz, ¿no?, del centro. Entonces es más o menos, entonces digamos que la escala es de unos cuantos minutos para estrellas tipo del Sol. ¿Okay? Perdón, de unos cuantos segundos tipo del Sol. Ok, entonces, una de las cosas que necesitamos saber para entender un poquito lo de choques y a qué estamos, es más o menos cuál es la separación promedio que hay entre las estrellas. ¿Okay? Y luego vamos a comparar eso con respecto a al tamaño de eso. No me voy a detener mucho aquí, pero cuando lo vean, si quieren ver la grabación de esto, esencialmente calculamos el volumen de un pedazo de cilindro. Sabemos que es el área de la base, pi por radio cuadrado, por la altura. Si usamos ciertos valores del radio, 50.000 años luz, la altura 2.000 no más, porque es un disco delgado, encontramos que un volumen es muy, muy grande en años luz, y ahí residen más o menos unos 400.000 millones de estrellas, ¿no? Dice la 9, dice la 11, dice la 11 estrellas. Bueno, entonces cuando calculamos ese volumen todo y lo sacamos el volumen que ocupa cada estrella, nos da 39, y haciendo un calculito ahí sencillo encontramos que la separación media, típico promedio, entre las estrellas son 4 años luz. Ok, 4 años luz es la separación promedio en nuestra galaxia. Claro, en las regiones centrales es mucho más corta la separación porque hay más denso, pero aún así es mucho más grande. Y cuando lo comparamos con el tamaño de las estrellas, pues dijimos que era que unos cuantos segundos, minutos, si ustedes quieren, pero entonces esto estamos hablando de años. Entonces el tamaño es la separación, esencialmente son puntos en un mar, ¿no? O sea, no se tocan. O sea, si estuvieran interaccionando o las pusiéramos juntos, sería muy, muy complicado ahí que la probabilidad de que se pasaran, ¿no? Bueno, entonces esto nos pone un marco de, digamos, teórico, vamos a decir así, de la densidad y la separación que existen entre las estrellas en nuestra galaxia. ¿Ok? Bueno, sabemos que hay muchas más galaxias. Por ejemplo, aquí es una fotografía en el hemisferio sur, tomada cerca de por Chile, creo. Y aquí se observan estas dos pequeñas protuberancias, ¿sí? O estos dos cosas nebulosas. Esas cosas son conglomerados de estrellas, y son lo que le llamamos las nubes de Magallanes, que son nuestras galaxias satélites, ¿no? A ver, volverlos a mover por acá. Entonces, si hiciéramos un mapa en la parte inferior, vemos en esta región y aquí estas dos pequeñas galaxias satélites. Llamamos como galaxias satélites o galaxias enanas, ¿no? Que se encuentran, digamos, dentro, muy fuertemente ligadas gravitacionalmente a nuestra galaxia. ¿Ok? Y juegan un papel importante en la misma dinámica de nuestra propia galaxia, que no es el momento ahorita para comentar, pero si gustan lo charlamos. Bueno, entonces, esas son las nubes de Magallanes, ¿no? Esta es una fotografía donde se observa, casi se puede observar a ojo, ¿no? La Andrómeda. Sí, Andrómeda es la galaxia, voy a decir regular, más o menos es similar en nuestro tamaño, similar en tamaño y en masa a nuestra propia galaxia. ¿Okay? Es muy similar. Entonces, esto es como se ve en el cielo, en una imagen de astrofotografía, cosas de esas. Tenemos la Vía Láctea y aquí tenemos Andrómeda. ¿Okay? Ya cuando se toman con telescopios, ¿verdad? Queda una imagen muy clásica que tenemos de Andrómeda, es esta que está aquí. ¿Ok? Bueno, resulta que Andrómeda se encuentra más o menos a 2.5 millones de años luz
¿okay? Es como 100 veces la distancia que hay entre el Sol y el centro de nuestra galaxia. ¿Okay? Los números a lo mejor no hay necesidad de memorizarlo, pero sí tienes que tener idea del tamaño, de la distancia. O sea, 100 veces la distancia que hay de aquí al centro galáctico, ¿no? O sea, son 25,000 años luz por 100, pues nos da los 2.5 millones de años luz. ¿Okay? Bueno, esa es la distancia. Ok. Una de las cosas que se encontró desde hace muchos años es que Andrómeda, midiendo una serie de espectros y un fenómeno físico que se llama efecto Doppler, encontramos que Andrómeda se está moviendo hacia nosotros a una velocidad aproximadamente de unos 100 kilómetros por segundo. ¿Sí? 110 por ahí, más o menos. Que en términos de kilómetros por hora, pues es un montón, ¿verdad? Pues son 400,000 kilómetros por hora, que si calculamos el tiempo que le daría a esa velocidad, ¿no? ¿Cuánto tardaría a dar la circunferencia de la Tierra? Con esa velocidad, pues tardaría 0.1 hora, que son 6 minutos. ¿Ok? Para ponerlo en contexto, un avión comercial moderno, más o menos son como 50 horas, 2 días. No los militares, pero sí tardaría más o menos 2 días en darle una vuelta a todo el planeta. ¿Okay? Entonces, es una velocidad muy alta en comparación a lo terrestre, pero aún así es baja en comparación a la velocidad de la luz. ¿Okay? Bueno, entonces eso es dos cosas de Andrómeda. Sabemos que está a esta distancia y sabemos que está a esta velocidad. De nuestras clases, a lo mejor de física, allá de la secundaria, ¿no? De esas famosas fórmulas de velocidad, que era más o menos la distancia entre el tiempo y cosas de eso. Entonces, si tenemos la velocidad con que se está moviendo este sistema, suponiendo que es constante y todo, tenemos la distancia y su velocidad, pues podemos calcular el tiempo aproximado cuando más o menos Andrómeda estaría, o ambos estaríamos pegados, ¿no? O muy cerca. Sí, entonces despejamos aquí el tiempo de colisión, que es la distancia entre la velocidad, y hacemos los numeritos, los cálculos ahí, y si no nos equivocamos en la conversión y todo, son como 7.500 millones de años. O sea, es un montón de tiempo. De nuevo, para ponerlo en contexto, la edad de la Tierra, ¿okay? La edad de la Tierra son 4.500 millones de años. Entonces, esperamos que Andrómeda y nosotros estemos en una situación bastante cerca, o ya, digamos, empalmados, a grosso modo hablando, en al menos una edad similar, en un tiempo, perdón, similar a la edad de la Tierra. ¿Ok? Son muchos millones de años, ¿verdad? Entonces no hay por qué preocuparnos. De hecho, nos tenemos que preocupar por otra cosa primero, ¿no? O sea, el Sol primero va a explotar que Andrómeda, acercarse demasiado. Pero una de las cualidades que vamos a ver es que el hecho de que se vaya acercando y que colisionemos con ella, con Andrómeda, no implica que nos vayamos a destruir ni cosas nada, necesariamente. ¿Ok? Bueno, entonces esa es más o menos la escala de tiempo para que nosotros y Andrómeda, digamos, colisionemos. Mucho antes de eso se va a comenzar a sentir los efectos. ¿Sí? Desde 1.000.000 de años, 1.000 millones de años, mucho menos, ya se comienzan a sentir muy fuertes los efectos gravitacionales. Sí, bueno. Entonces, ok, a ver, aquí. Entonces, lo que quiero hacer aquí es, no sé, las colisiones entre galaxias no son como las de estos coches. ¿Sí? O sea, de que llegan y se pegan y se rebotan y hay un freno, ¿no? En las partículas, ¿no? O sea, nos quedan ahí. No es como un cuerpo sólido, ¿ok? Como
ilustran, digamos, estos objetos, sino más bien es parecido a cuando interaccionan como si fueran las aves, ¿no? O sea, tiene un enjambre en este caso son aves, interaccionan con otros y no hay una colisión directa de las aves, ¿no? Que sería como la analogía en un momento dado con las estrellas, ¿ok? No simplemente hay una interacción y va a haber una deformación. De hecho, van a ver que eventualmente se van a aparecer mucho a estos tipos de enjambres, ¿no? de aves, ¿no? Algunas de las cosas que vemos, ¿no? Que vemos y estudiamos en la computadora. Hola. Ok, bueno. Ok. Bueno. Nosotros no, como las escalas de tiempo en que se mueven los objetos, de hecho los estelares, y más allá los tipos galácticos como de Andrómeda, son escalas de tiempo muy grandes, ¿no? Por ejemplo, nomás para ponerlos en contexto, el Sol tarda alrededor de 250 millones de años en darle una vuelta a toda la galaxia. Sí, 250 millones de años. Digamos que los dinosaurios se extinguieron hace 50 millones de años, entonces hubo 5 veces esa edad, ¿no? O sea, ese tiempo es lo que tarda el Sol en darle en promedio una vuelta a nuestra propia galaxia. Ok, 250 millones de años. Entonces, definitivamente, nuestra escala de tiempo de vida, ni lo que sabemos de muchas cosas de astronomía, por ejemplo, extragaláctica, por ejemplo, a comienzos del siglo pasado, siglo XX, no sabíamos que éramos una galaxia, por decirlo así, y que Andrómeda era otra galaxia. ¿Sí? Había todo un debate, ¿no? Entonces, en nuestra escala de tiempo de vida, y en 100 años, logramos ver, o sea, 100 años en comparación al movimiento de una circular, ¿no? De una parte apreciable de la órbita del Sol, por ejemplo, pues es muy lento, es muy poco, no se logra visualizar, es decir, no podemos verlo. Bueno, con la ayuda de modelos teóricos, que esencialmente son plantear una serie de ecuaciones usando leyes de física, ¿okay? Leyes de física bien conocidas, utilizando esas y una serie de hipótesis, ¿okay? Razonables, y también la utilización de una serie de algoritmos matemáticos o numéricos, perdón, y la potencia, ¿no? de computadoras grandes nos permiten simular, modelar numéricamente en una computadora cómo pudieran ser los procesos de interacción en las galaxias. De nuevo, no tenemos que preocuparnos porque las estrellas no colisionan directamente. ¿Por qué? Porque el tamaño de las estrellas es muy pequeño en comparación al espacio, digamos, vacío, entre comillas, entre ellas. Entonces, la probabilidad de que ocurra un choque directo, pues es muy bajo, realmente. O sea, es casi nulo, ¿no? Bueno, entonces lo que les voy a presentar aquí es una interacción, una simulación hecha de nuestro grupo local. Nuestro grupo local de galaxias, esencialmente hay 3 galaxias grandes. Son nosotros, Andrómeda y la galaxia del Triángulo que llamamos. ¿Okay? Entonces, si ven aquí, están 2 galaxias similares, que seríamos nosotros 2, Andrómeda y nosotros, y esta tercera es la del Triángulo. Entonces van a ver, todo esto está hecho en una computadora y está visualizado, y hay una serie de técnicas, ¿no? que se utilizan.
El tiempo son 4.7 billones de años. Bueno, son billones de años, son billones gringos, ¿no? Estos son 10 a la 9. Entonces serían 1.000 millones. Son 1.000 millones. No son, o sea, nosotros un billón es un millón de millones. Entonces estos son 1.000 millones. ¿Okay? Que coincide con la escala de tiempo que calculamos ahí rápidamente, ¿no? Que nomás es para darles un saborcito, ¿no? De los numeritos o de las expectativas de números que estamos esperando. Esta simulación tarda, cuando lo convertimos a números humanos, más o menos 4.000 millones, 5.000 millones de años. Bueno. Entonces, quiero que pongan atención un poco en esta interacción. Es una idea de cómo sería la evolución de nuestro propio grupo local de galaxias, ¿no? Esa es la Vía Láctea, teóricamente. Tiene un fondo ahí para que parezca de verdad, ¿eh? Bueno, ahí pone del triángulo en la izquierda superior y abajo Andrómeda, ¿no? Ahí está corriendo el tiempo. Sí. Entonces, la interacción fuerte que sabemos se va a dar entre Andrómeda y nosotros. Y la del triángulo, por las características orbitales o las características físicas, dinámicas de ellos, pues realmente no va a andar de espectadora, ¿no? Pero bueno, aquí ya nuestra galaxia y Andrómeda se fusionaron, ¿ok? Eso es lo que le llamamos una fusión de galaxias. Y el remanente no queda como una espiral, queda de otra manera. Aquí los colores cambiaron por una circunstancia, a lo mejor que sale un poco fuera del tema, pero está asociado con el tipo de población de estelar. Bueno. Ok, bueno. Entonces, lo que va a pasar es esta fusión o interacción o choque entre nosotros y Andrómeda en una escala de 5.000 millones de años. Es una escala de tiempo. Okay. 1.000 millones o 500 millones de años, pues, no va a haber mucha diferencia, ¿verdad? En este tipo de escala de tiempo dinámico del universo, ¿ok? Con respecto a la edad del universo, con respecto a estos tiempos enormes en los cuales ocurren los fenómenos a nivel galáctico y extragaláctico, cosas así, ¿no? Entonces, esto es más bien parece como una como animación de cómo pudiéramos creer que se pudiera ver, ¿no? En el cielo, ¿cómo se vería desde la Tierra nuestra interacción con Andrómeda? Aquí ya pasó, ya nos fusionamos, ¿no? Entonces, déjenme volverla a poner. Entonces, es supuestamente ahorita en la época actual. Aquí está la que es Andrómeda. Bueno, está volteada, ¿eh? Ahí vemos la Vía Láctea y de esto, ¿no? Pero a medida que nos vayamos acercando mutuamente, la apariencia en el cielo de Andrómeda, pues evidentemente va a ir creciendo, ¿verdad? Se va acercando y se va creciendo. Y también se va a ir distorsionando por esa interacción que hay entre los dos objetos, ¿no? Andrómeda y nosotros, ¿no? Aquí en 3.7 billones de años, sí, ya está lo suficientemente grande como para que abarque mucho mayor en el cielo que la luna. Sí, el campo que ocupa en el cielo sería espectacular, ¿no? Pero eso es de 3.7, hay que multiplicar, o sea, 1.000 millones, ¿no? O sea, 3.000 millones, ¿no? De años. De nuevo, el billón ese es billón
gringo, ¿no? Ok. En 4 ya vemos la parte de Andrómeda y una parte de nosotros mismos distorsionada. O sea, la parte, acuérdense, nosotros estamos como en la parte central de nuestra galaxia y las primeras partes que se van a deformar en esa interacción pues son las que van a estar más cercanas. Las más cercanas a Andrómeda, en este caso, sería la parte externa de nuestra galaxia, el disco. Y ese disco va a sentir más fuerte la interacción gravitacional y por lo tanto se va a comenzar a deformar mucho más grande, más. Y entonces en el cielo vamos a ver teóricamente esa deformación más rápidamente, ¿no? Y ocurre en un periodo muy rápido. O sea, primero es muy lenta la interacción, muy lenta si se fijaron, pero luego ocurre un ritmo muy rápido. Muy rápido en términos de las escalas de tiempo general, ¿de acuerdo? ¿Okay? De hecho, pues es tan rápido que no alcanzas a dar muchos periodos orbitales. ¿Okay? Entonces, en ese sentido es rápido. O sea, no vas a dar, la interacción es mucho más rápida que no te da tiempo de circular muchas veces alrededor de la galaxia. Mientras que ahorita, pues puedes dar muchas y no pasa nada. ¿Sí? En ese sentido es rápido. ¿Sí? Es como si fuera un reloj, ¿sí? El periodo orbital. ¿Okay? Bueno, en 4 billones, ¿no? Y en 6 billones de años, que son 6.000 millones de años, lo que nosotros teóricamente veríamos es como que ya el remanente de la fusión, ya terminó la fusión y ya no vamos a ver estos discos bonitos, no vamos a ver eso, sino que vamos a ver como que una esfera, una distribución esférica de luz en una parte del cielo, ¿ok? Y lo vamos a ver, obviamente, lejano. ¿Dónde vamos a caer? Se han hecho modelos, vamos a quedar en las periferias también. O sea, no vamos a quedar en el centro, pero tampoco vamos a quedar en el mero extremo, ¿no? Y lo que sigue es una ilustración más o menos de cómo pudiera ser la órbita al final de nuestro Sol, ¿ok? O de lo que haya quedado de nuestro Sol, porque para ese entonces ya nos hicimos una gigante roja, ¿no? Más o menos. ¿Ok? Bueno, entonces, pero más o menos el centro de gravedad de nuestro sistema solar seguiría siendo el mismo y lo que haya quedado de la explosión del cambio de estrella tipo solar a una estrella gigante roja, lo que haya quedado de nuestro sistema planetario, pues esencialmente va a seguir, digamos, el centro de masa va a seguir una órbita en esta nueva estructura que resultó de Andrómeda y nosotros. ¿Ok? Bueno. Estas interacciones eso es un fenómeno bastante común en el universo, ¿sí? Y ocurren muchas veces. ¿Sí? Ahora te digo a qué me refiero muchas veces. Por ejemplo, esto es una fotografía, bueno, es una imagen, llamamos ahora imagen, de un grupo de galaxias muy compacto, que se ve muy compacto en el cielo. Este es otro, ¿sí? El que está aquí de la derecha, para mi derecha. Esas son imágenes, ¿sí? No son composiciones fotográficas, ni Photoshop, ni tiene filtros. Bueno, sí tiene filtros, pero filtros astronómicos, ¿no? Y entonces, cuando uno calcula, por ejemplo, dice, bueno, pues de qué más o menos tamaño es estos sistemas, ¿no? ¿De qué tamaño están? ¿Y qué tan rápido se están moviendo? De nuevo podemos usar ahí nuestras formulitas, ¿no? Sencillas, para tener una estimación de cuánto tiempo tarda en cruzar típicamente una galaxia, ese volumen, voy a decir, cuánto tiempo tardaría en cruzar ese espacio. Y lo que encontramos es que el tiempo más o menos de cruce, que aquí pongo T sub C,
más o menos es, dependiendo del sistema, ¿no? Pero más o menos anda entre el 1 y el 10% del tiempo del universo, de lo que conocemos como, formalmente llamamos el tiempo de Hubble, pero son como 10.000 millones de años, ¿no? O sea, o muy groseramente la edad del universo. No es lo mismo, pero más para fines prácticos ahorita lo decimos así, ¿no? Entonces, si tú tardas en cruzar el 1% del tiempo que tienes, pues significa que vas a tener mucho, si y en toda la edad del universo has tenido mucho tiempo para evolucionar, o en buena parte del tiempo de la edad del universo has tenido mucho tiempo para interaccionar. ¿Sí? Entonces, en estos sistemas, de hecho hay una paradoja ahí que dice, bueno, pues si tú tienes un tiempo tan largo en el cual supuestamente interaccionaste mucho, tú deberías de haber visto muchas fusiones de galaxias, como la Andrómeda esta que puse anteriormente. Y sin embargo no hay muchas, pero sí hay señales de interacción. Por ejemplo, esto es un famoso sistema de galaxias que le llamamos el quinteto de Stefan, ¿sí? Teóricamente son le llamaban quinteto porque tienes una galaxia aquí, 2, 3, 4 y 5. Ya con información más nueva, se sabe que esta galaxia no pertenece como físicamente, sino que es un efecto de proyección en el cielo. ¿No? Y lo mismo ocurre acá, ¿no? En lo que llamamos el sexteto de Cipher. Pero sí son conglomerados de galaxias muy cercanas, ¿no? O sea, y se notan estos efectos que le llamamos efectos de marea, ¿no? Distorsiones ya de las galaxias. O sea, ya no están los discos así como muy bonitos, ¿no? Como nuestra galaxia, o de Andrómeda, que se ven estos discos espectaculares, ¿no? Con los brazos muy bonitos, casi sin perturbar ni nada. Y pues ahí van a estar un rato mientras se sigan acercando, porque una vez que comienzan a acercarse en este universo dinámico, ¿verdad? Se van a distorsionar por la misma interacción gravitacional que existe entre las dos galaxias. ¿Ok? Bueno. Y lo otro es que en el universo hay un montón de galaxias, pero un montón. Ok. Entonces, aquí en esta placa es una imagen del telescopio espacial Hubble. Bueno, salvo todos los que conocen de astronomía un poquito, o sea, todos estos que brillan así con crucecita, esas son estrellas, ¿no? Pero todos los demás, que se ve así como difusos, todos los demás son galaxias. ¿Okay? Todos los demás puntitos que ven ahí, bueno, no son puntitos, son manchitas, son galaxias. ¿Ok? De distintos tamaños, o sea, tenemos todo un zoológico, ¿no? de galaxias. ¿Ok? Y una de las interrogantes que existen en astronomía, en la parte cosmogónica, es precisamente cuál es el origen de cada una de este zoológico, ¿no? Es como una especie de teoría evolutiva, ¿no? O sea, cómo tenemos tantas especies, tantos tipos de seres vivos, y hay indicios, ¿no? De que parten de cierto proceso físico que las une, ¿ok? Que trata de unificar nuestra concepción del origen, ¿no? Y la evolución, en el caso biológico, de las especies y de los virus, que están muy de moda, y la parte galáctica, ¿no? La parte de las galaxias, ¿no? De este tipo de estructuras que existen en el universo. Bueno, entonces el universo es muy grande y la gran mayoría de las galaxias viven en espacios muy como en vecindades, ¿no? Hay muy pocas galaxias en lugares casi vacíos, casi son nulas, ¿no? Casi todas tienden a vivir así como en vecindades, ¿no? Por decirlo de una manera. Llamamos grupos, cúmulos de galaxias y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, estos son, de nuevo, nosotros tomamos en el cielo, cuando tomamos imagen, nomás estamos viendo un instante del tiempo. Sí, en la evolución del universo nomás estamos viendo un instante. O sea, ahora sí, entre comillas, cuando haces clic, ¿no?
Bueno, ahora ya no hacen clic, ¿no? A la cámara, ¿no? Bueno, toman ahí una foto del, del cielo y entonces comenzamos a ver, observar galaxias con este tipo de configuraciones que muestro en la pantalla, ¿no? Eh, Galaxias que están muy perturbadas como estas, aquí tienen unas así como cosas, esas como como estelas, como si fueran estelas en la mar, ¿no? Le llamamos colas de mareas o características de marea, de fuerzas de marea, ¿ok? Si quieren luego platicamos un poquito del concepto, pero esencialmente esas elongaciones se deben a algo análogo a como se producen las mareas en nuestra Tierra, ¿no? Estas elongaciones en los ecuadores. Eh, y aquí vemos aquí dos galaxias, aquí está mucho más raro, y aquí tenemos un distinto tipo de configuraciones que cuando se hace un análisis más profundo de las imágenes y todo eso, se encuentra evidencia suficiente de que son múltiples, o sea, son como que dobles, ¿no? Como que ya es una galaxia o fueron dos galaxias y que interaccionaron muy fuerte y que están en distintos estadios de, de esta evolución dinámica. Es como si agarráramos nuestra Vía Láctea, como hay un montón de posibilidades, ¿no? Un montón de galaxias que están interaccionando en el universo, pues estadísticamente si yo tomo una foto aquí, otra foto acá, otra foto acá y otra foto acá, va a haber ligeros, aunque es todo, digamos, voy a decir que el tiempo cósmico es el mismo, o el tiempo global es el mismo, los estados particulares son ligeramente diferentes. Entonces, de alguna manera, vamos a agarrar en distintas partes del universo, viendo en distintas partes del universo, como distintos estadios temporales del mismo fenómeno. Es decir, por la homogeneidad de los fenómenos y la gran magnitud de la cantidad de esas, estamos transformando como una evolución temporal en una evolución en distintas regiones espaciales. Sí, como que lo estamos viendo como en diferentes estadios. ¿Ok? Digo, es un argumento bastante sólido y es físico y tiene sus razones, pero bueno. Ahora, pues todo eso se ve muy bonito, pero a ver, ¿será cierto o no? Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos es decir, bueno, vamos a dejar dos galaxias interaccionando, ¿sí? Dos galaxias de disco inicialmente, vamos a dejarlas interaccionar, digamos, aleatoriamente. Es como si agarráramos dos platos y lo voltea como uno quiere y lo agarra y los avienta uno entre ellos. Los avienta y vamos a ver si, acuérdense, lo que vemos en el cielo simplemente es la proyección en el plano, ¿sí? Es como las constelaciones es la proyección en la bóveda celeste o en el plano del cielo. No estamos viendo la parte tridimensional, ¿ok? Estamos viendo la parte proyectada, ¿ok? Bueno, entonces aquí lo mismo. Entonces, lo bueno que en una computadora uno puede manipular ahí todas las dimensiones, ¿no? Y bueno, si tiene uno la capacidad de cómputo y todo, puede manipular y de repente, pues a jugarle entre comillas a Dios y agarrar donde están las dos galaxias y luego voltearles de un lado, de otro, rotarlo y ver si esas configuraciones que estamos obteniendo a través de los modelos se parecen en algo a lo que observamos. Porque al final de cuentas la idea en astronomía, como cualquier ciencia, es si los modelos que, que tratamos de entender la naturaleza de lo que observamos es compatible, ¿no? Nuestros modelos son compatibles con la naturaleza. ¿Ok? Y bueno, entonces aquí les voy a mostrar un video donde se ve una simulación y en distintos estadios se comparan con imágenes de veras. ¿Ok? Creo que van a ser muy capaces de reconocer cuándo es una simulación y cuándo es la foto de veras. ¿Ok?
Si tienen dudas, luego podemos regresar, ¿no? Bueno, ahí va. Este venía con todo el músico. Entonces ahí tenemos, déjame bajar. Ahí ya, creo que me perdí tantito, ¿eh? Pues ahí tenemos dos discos, dos galaxias de disco, interaccionan, ¿sí? Y eso se parece a eso. Y digo, a lo mejor tienen que estirar mucho su imaginación, pero bueno, de eso se trata aquí, ¿no? Ese sigue siendo la simulación, se rota y aparece una galaxia. Esa es una observación. De nuevo, se sigue la simulación computacional, sigue interaccionando las galaxias en 3 dimensiones. Y esa es una fotografía de galaxias en interacción. Se rota de nuevo, como si estuviéramos viendo desde otra parte del universo, y se compara con quizás con algo real, ¿no? Ahí está rotado en la computadora, ¿no? Para tratar de emular o de ver algo parecido a lo que se observa. Bueno, ok. Entonces, sí hay evidencia fuerte en la dirección de estas interacciones, ¿no? Entonces, estos choques de galaxias son importantes bueno, pues este mecanismo de colisiones, de interacciones, es importante por lo siguiente. De manera muy sencilla tenemos, los que han visto este diagrama, es el diapasón de Hubble, o el trinche, como lo quieran llamar, de Hubble, donde inicialmente en esta clasificación de galaxias se encontraron, bueno, relativamente fácil de distinguir las que eran de tipo espiral parecidas a la nuestra y las tipo bolitas, ¿no? O sea, las tipo así elípticas, ¿no? Que se veían en el cielo. Y bueno, dentro de las espirales hay unas que tienen una barra muy fuerte y otras que no tienen una barra tan fuerte, sino que son más redonditas, más chonchitas, ¿verdad? En el centro y es. Y se encontraron estas galaxias que llaman lenticulares, que pues ni parecen elípticas, pero tampoco tienen un disco tan fuerte, ¿no? ¿Ok? Entonces, una de las preguntas que surgió ya en comienzos del siglo pasado es, bueno, ¿cuál es el origen de todo esto? De hecho, los que han llevado un poco de astronomía, a las galaxias elípticas le llaman tempranas y las galaxias espirales tardías. Es un nombre, una denominación equivocada de entrada, y lo otro es, pues, da la sensación equivocada, porque en aquel entonces se creía que las primeras galaxias que se formaban eran las elípticas, por eso tempranas, y que después, por rotación, iban rotando y se iban como aplanando. ¿Ok? Entonces, al último te queda un disco y por lo tanto son tardías. ¿Ok? Bueno, entonces, ese tipo de nomenclatura. En astronomía estamos, bueno, en muchas partes de ciencia, las nomenclaturas o los nombres están equivocados por ciencia y parte sociológica también, ¿no? Entonces, queda la parte tempranas y tardía. ¿Okay? Bueno, como cuando los astrónomos decimos que un metal es el carbono, ¿no? Lo que sea, ¿no? Todo arriba del litio es metal, ¿no? Pero bueno, entonces la pregunta era, ¿qué mecanismo de acción pudiera estar jugando un papel
importante, ¿verdad?, para tratar de explicar este diagrama. Y lo que sabemos es que podemos, a través, físicamente, si podemos formar galaxias tipo de disco, la misma evolución dinámica del universo, la misma evolución en estos sistemas de grupos, cúmulos de galaxias, logran transformar una población significativa de galaxias espirales en galaxias elípticas. ¿Ok? Entonces, las que físicamente son tempranas, diríamos, son las espirales, y las tardías deberían de ser las elípticas, contrario a la denominación usual en astronomía. ¿Okay? Entonces comenzamos esencialmente con galaxias de disco y a través de una serie de fusiones, de interacciones, logramos la transformación a galaxias elípticas. Hay muchos vericuetos ahí y algunos detalles que quedan, que quizás rompan este paradigma, pero es bastante sólido, ¿ok? Al menos en entender, ¿no? Esta es una galaxia elíptica de nuevo, pero esta es una simulación ya mucho más compleja. Es una simulación donde interactúan una galaxia con otra. Aquí se alcanzan a ver las estrellas, se ven las azulitas, hay polvo, es cafecito, y el gas eventualmente, ¿no? Las técnicas de visualización que se usan para esto son sofisticadas, y el tiempo de cómputo también es muy alto. Sí, no es como que ya de repente en cualquier PC lo podemos hacer. Ok. Y dura meses, ¿no? Pueden durar meses estas simulaciones, ¿no? En centros de supercómputo. Bueno, entonces, de repente ahí cambió a rojo, ¿no? Porque esta simulación toma en cuenta evolución estelar. Yo no quiero entrar mucho en esos detalles, pero por eso cambia el color. Porque no nomás es una evolución dinámica de estas cosas, sino hay una evolución química, por decirlo de una manera. Las características de las estrellas que poblan estas galaxias, ¿no? Por ejemplo, la parte roja se ve es polvo, se dice que es polvo, porque enrojece, ¿no? Decimos que enrojece. Aquí esta parte, esta secuencia de la misma simulación, nomás muestra el gas. ¿Ok? Se muestra el gas, que tiene una dinámica diferente a las estrellas, porque se ve sujeto a otro tipo de fuerza. No nomás la parte gravitacional, sino se ve pues a fuerzas hidrodinámicas, voy a decirlo, ¿no? De una manera sencilla, ¿no? Pero entonces también el comportamiento del gas, su densidad, su temperatura, se parecen mucho a las que observamos. ¿Ok? Es decir, todo este mecanismo de acción, estas interacciones, son consistentes en muchos aspectos con lo que los colegas que se dedican a hacer las observaciones, evolución de estrellas y todo eso, o la estructura de nuestra propia galaxia, son consistentes, ¿ok? No es como que una teoría agarrada de alfileres, no, es algo muy sólido, ¿no? Como teoría científica en ese sentido, ¿no? Bueno, aquí creo que ya, no sé si repitió. Bueno, entonces, creo que, bueno, el tema, ahí no es para terminar, estas colisiones de galaxias, estos choques de galaxias, ya entendemos que no es un choque tipo sólido, ¿no? De uno con otro y es impenetrable, ¿no? Sino simplemente se traslapan, ¿no? Los entes, ¿no? ¿Por qué? Porque los tamaños de las estrellas son muy, muy pequeños en comparación a la separación media. Incluso en regiones tan densas como nuestro centro galáctico. ¿Ok? Es muy difícil que incluso en esas zonas haya una colisión frontal entre estrellas, ¿no? Por decirlo así. Ni aún agregando varias galaxias juntas, ¿no? Y entonces este mecanismo creemos, por una evidencia muy sólida,
de que es uno de los mecanismos fundamentales, o el mecanismo fundamental a través del cual podemos explicar la gran variedad o la gran mayoría de la variedad de galaxias que observamos en el universo. ¿Por qué? Porque este mecanismo permite, a través de una serie de interacciones entre galaxias menores, formar galaxias más grandes, con propiedades similares a las que observamos, y también que es consistente con nuestras leyes físicas, tanto en la parte gravitacional como en la parte de química o la cuántica, de la física de moléculas, de polvo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese es el panorama que quería mostrarles, ¿no? Como este efecto aparentemente tan sencillo, ¿no? De una interacción en un universo tan dinámico, permite tener una idea relativamente sólida de cómo se forman toda la estructura, ¿no? La gama de estructura. Claro, falta la parte de cómo se forman las primeras galaxias, luego si quieren mucho más atrás las primeras estrellas, cosas así. Pero eso sería como entrar un poquito en la parte cosmológica, ¿no? del asunto. Bueno, yo lo dejo ahí, no sé si que hacemos preguntas o comentarios. Sí, pasamos preguntas. Ok, entonces sigo compartiendo, ¿no? Por si se ocupa, ¿no? No escucho nada, creo que... Laurita, Perdón. Aquí nos está haciendo una pregunta por Hernández Herrera. A ver, permítanme tantito, déjenme, porque está, como estoy atendiendo también. Sí, no hay pedo. En Facebook se oye doble. Cada galaxia tiene un agujero negro, nos pregunta Oref Hernández Herrera. A ver, un segundito. Sí, pensé que había apagado el micrófono. No en todas. Hay una condición necesaria ahí, y es que la mayoría de las galaxias tienen que ser arriba de como 5 por 10 a la 9 masas solares. Nosotros. Ya comienza a haber la posibilidad de formar un agujero negro. Hay, por ejemplo, en las nubes de Magallanes, es una galaxia, sería un contraejemplo, vamos a decirlo así. Y no hemos detectado que tengan agujeros negros. O al menos a nivel galáctico, un agujero negro típicamente residen en los centros de las galaxias, ahí donde se da mucha actividad nuclear, en la parte nuclear. Y vemos los efectos del agujero negro, ¿no? O sea, cosas así. Pero creemos que en todas las galaxias, puede decir, arriba de una masa similar a nuestra galaxia, todas albergan en mayor o menor medida un agujero negro, es lo que parece ser. Y en base a la masa también depende y la cantidad de gas, qué tan brillante va a ser el agujero negro y otro tipo de cosas, ¿no? Okay. Muchas pero gracias. No todas. No sé si tengan... alguien tiene prendido su micrófono, creo. No está. Déjeme. A ver, voy a apagar alguno, porque creo que no está. Creo que ya. Doctor, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga en la sala de Zoom pregunta. A ver, no sé. Yo tengo una pregunta. Muy buenas noches, Héctor. Le agradecemos mucho la posibilidad de esta maravillosa conferencia. Cuando se menciona que la Vía Láctea y Andrómeda chocarán, se mueven en línea recta una contra otra, o van en una especie de órbita curvada.
Sí, los parámetros orbitales de Andrómeda y nosotros no los conocemos bien. Sabemos como que la velocidad radial a la velocidad que se está acercando, sabemos la inclinación de nuestro disco, o evidentemente el de Andrómeda con respecto a nosotros, ¿no? El ángulo que forma, sabemos la velocidad, la distancia, y la velocidad relativa. Pero la velocidad relativa, como bien menciona, es una velocidad radial. Para medir la velocidad tangencial, que nos pudiera determinar un poquito más la órbita, ¿sí? Ahora, para determinar bien la órbita necesitaríamos estar o en el centro de masas de manera más sencilla, pero necesitamos conocer bien la velocidad transversal en el plano del cielo para poder conocer como que la información tridimensional de cómo es la órbita. Lo que casi estamos seguros es que no es radial, o sea, no viene en una órbita directamente, ¿sí? Sospechamos por otro tipo de efectos que tiene una componente tangencial. No recuerdo si ya últimamente la midieron o no. Lo que han medido son algunos movimientos en ¿cómo se llama? En Andrómeda, pero creo que no han llegado a ese punto. Pero yo diría que no estamos en una colisión de línea recta, ¿no? Es muy raro, ¿no? Las colisiones de ese tipo es muy raro. Y lo otro, no lo va a permitir un tercer cuerpo, como sería la galaxia del triángulo, ¿no? A lo mejor se pueden hacer modelos sencillos, ¿no? En computadora, de tirarlos, ¿no? En línea recta, pero en la realidad es así, ¿no? Y lo otro es que típicamente, si estamos ligados, pudiera ser una órbita muy excéntrica, pero radiales. La probabilidad yo sospecho que es ínfima, ¿no? Muchas gracias. ¿Sabe qué? Me parece que a lo mejor usted tiene dos equipos prendidos o algo así. ¿Dos qué? Está oyendo dos equipos, dos computadoras o su celular, ¿no? No. Sí, pero bueno, entonces lo apagamos y lo prendemos. No, Okay. creo que sigue pasando. Por ahí está pasando algo. Bueno, tenemos una pregunta de César Arteaga en Facebook que nos pregunta, ¿de qué manera influye el gran atractor en estas fusiones de galaxias? Bueno, esencialmente no tiene una afectación, ¿no? El gran atractor es una estructura derivada de, cuando analizamos el movimiento de nuestra galaxia, Andrómeda, nuestro grupo local, otras galaxias que están, digamos, en el entorno, encontramos que hay aquí hay un poco incierto porque no tenemos información tridimensional, ¿ok? Pero, como dicen los abogados, ¿no? Suponiendo sin conceder, ¿no? Podemos hacer un cálculo de hacia dónde irían los flujos, los movimientos a gran escala de nuestras galaxias, o de una región relativamente amplia de nuestra galaxia. Y tienden a apuntar en una dirección preferencial en el cielo, ¿okay? Que sería una dirección en 3D. Y eso es lo que típicamente le llamamos el gran atractor, porque parece que estamos cayendo la región densa local en esa dirección. Está tan lejos este sistema que bien pudiera la dinámica propia de nosotros ser independiente de eso. Es como si, imagínense si vamos en un autobús y tenemos dos personas ahí que están interaccionando, se están peleando, ¿no? Pero el autobús va en una dirección, o sea, vamos montados como que en ese sistema de referencia. Entonces, no va a alterar como que la dinámica interna de nuestro grupo. ¿Por qué? Porque la separación es muy grande y la otra, la densidad promedio de galaxia, de masa en nuestro grupo, es muy grande también, en comparación a si hiciéramos un volumen de la distancia que era el tractor. Entonces, esencialmente nos estamos moviendo como si fueran en una especie de caída.
Sí, 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 si lo viéramos así. Entonces, para la dinámica interna, esencialmente no jugaría un papel muy importante. Lo otro es que no hay un objeto en particular en esa dirección, ahí en esa localización, ¿sí? Hay un flujo que parece que confluyen, ¿no?, los movimientos en esa dirección, pero pueden confluir por distintas maneras, por distintas razones, sea por una cuestión de la formación de la estructura de gran escala del universo, que en esa dirección nos estamos moviendo, ¿ok? Pero ya como un todo, ¿no? Es como, no sé si valdría la pena comentar un poco, o sea, es como cuando dicen, ¿cómo afectaría cuando dicen la expansión del universo en nuestra dinámica del sistema planetario? Pues realmente para nada, ¿no? Y también si nosotros incluso interaccionáramos con Andrómeda, la dinámica interna de nuestro sistema planetario esencialmente no cambiaría. De alguna manera lo podemos, bueno, se puede hacer el cálculo, ¿no? Realmente lo que quieres nomás se calcula la relación entre densidades y ves cuál es mayor, ¿no? Si son varios órdenes de magnitud, no importa. O sea, no tiene ninguna significancia física, ¿no? Más allá de conceptual, quizás. Y además hay muchos errores en nuestra propia, no errores, muchas incertidumbres en las órbitas, ¿no?, de las galaxias, ¿no? Muchas gracias, doctor. Dice Esteban, pregunta, ¿en una fusión de galaxias el centro masivo podría consumir toda la galaxia? ¿El qué? ¿Un qué? Dice que si en una fusión de galaxias el centro masivo podría consumir toda la galaxia. No. Y la razón es relativamente sencilla. Si todo se juntara, ¿okay?, si todo tuviera una órbita radial, se pudiera decir que irían al centro y, entre comillas, chocaran y ahí se pegaran, ¿verdad? Pero simplemente por cuestiones de conservación de energía, es como si fuera un péndulo. Usted lo jalamos a un extremo y lo soltamos. Un montón de péndulos, ¿no? Lo soltamos y todos van al centro, ¿verdad? Pero no porque lleguen al centro al mismo tiempo ahí se van a quedar, ¿sí? Van a seguir. Y lo otro es que por esta cuestión que llamamos conservación de momento angular, el hecho de que simplemente hay un poco de desfase con respecto al grado de que vaya uno a incidir al centro, eso inhibe que caiga uno directamente al centro. Es como, de nuevo, volviendo a la analogía del sistema planetario, ¿por qué no estamos cayendo, por decir así, al centro? ¿Por qué no nos está ganando el Sol? ¿Por qué? Porque durante el proceso de formación adquirimos una cantidad de energía y de momento angular que le llamamos, que inhibe que caigamos de esa manera. Estemos ligados, pero inhibe que caigamos directamente. Y por lo tanto inhibe que nos absorban, ¿no? Si esa es la palabra que usamos, ¿no? O queremos usar, ¿no? Pero no. En el caso del gas, sí, ¿eh? En el caso del gas pudiera ser, porque el gas pierde mucha energía. Puede perder mucha energía cuando se calienta o están emitiendo, pierde energía y comienza lentamente a irse al centro. ¿Okay? Pero también se magnetiza y puede ser que no se vaya al centro. Bueno, no sé. Sí, doctor. De la NUIT nos pregunta, ¿qué métodos numéricos se emplean para hacer simulación de galaxias? Esencialmente lo que se hace es se plantean una serie de ecuaciones, son ecuaciones diferenciales. En este caso, son ecuaciones diferenciales ordinarias, que son métodos de simulación. En el caso de pura gravitación, simplemente son ecuaciones diferenciales ordinarias, y los métodos que se utilizan son, voy a decir, muy sencillos, incluso hasta más sencillos que un Runge-Kutta de orden cuarto, más o menos, son de segundo orden.
Pero aquí el problema es que, ¿cómo se llama? El problema es que no, no tenemos, o sea, son tantas las galaxias, son tantas las estrellas, ¿sí? Que lo que nosotros ocupamos es un montón de capacidad de cómputo, ¿ok? Necesitamos mucha capacidad de cómputo, pero los métodos numéricos son los que a veces se nos enseñan voy a simplificar, ¿verdad? Pero son los que se enseñan en las licenciaturas en física o en matemáticas aplicadas o en ingenierías incluso, ¿no? Pero luego hay que programar, hacer la programación en paralelo, ¿ok? Eso es el asunto, ¿no? O sea, los métodos numéricos son relativamente sencillos, se plantean las ecuaciones diferenciales, se hace una serie de condiciones iniciales que se ocupan siempre y hasta ahí, ¿no? Eso es. Muchas gracias, doctor. Georgina nos pregunta, ¿puede detectarse por la configuración que presentan un choque de galaxias? Sí, de hecho, mucho antes de que ya estén como muy pegados, se comienzan a ver distorsiones, ¿no? Aquí está. Sí, por ejemplo, en este caso, en cualquiera de los paneles que uno considere, uno puede, ¿cómo se llama?, ver lo que consideramos diferentes estadios de la interacción de una galaxia. Y de hecho, cuando están muy lejos, a lo mejor la parte estelar no vemos que esté interaccionando, pero más allá de los discos estelares hay discos de gas de hidrógeno neutro, le llamamos H1. ¿Okay? Cuando se observa este gas H1 a través de una serie de técnicas de radioastronomía, se observan que estos, digamos, si las galaxias fueron son de disco y están muy aisladas, la cuestión esta de la perturbación en este disco de gas es casi nula. O sea, se ve también otro disco, pero de gas. O sea, más allá del disco estelar. Entonces, cuando uno ve galaxias en un grupo, por ejemplo, uno de los grupos que les mostré, por ejemplo, las ve uno muy bonitas y parece que no está pasando nada y todo, ¿no? Pero cuando uno las ve en radio, en ondas de radio, que perciben el hidrógeno, se ven distorsionadas, ¿ok? Es decir, ya mucho antes de que se vea afectado la parte estelar, que es lo que típicamente se hace con un telescopio óptico, antes de eso ya hay signos de interacción fuerte. Entonces, cuando se hacen los mapeos en radio, mucho antes de que la parte estelar se vea, ya comenzamos a ver perturbaciones en el disco gaseoso. Bueno, eso sí se puede ver mucho antes, ¿no? Y típicamente se puede como calcular o estimar el tiempo de interacción, porque conoce uno la velocidad relativa entre las dos. Entonces, más o menos puede uno tener una idea, ¿no?, del tiempo que pudiera darse. No sé si eso contesta. Muchas gracias. No sé por qué se está oyendo doble, una disculpa, pero yo solo tengo un equipo, no sé qué estará pasando, perdón. Pues no sé si, dejar de compartir, no sé si a lo mejor es eso. No, parece que no. ¿No? ¿O sí? Pues no sé. Sí fue. Sí, maestra, era porque había compartido la pantalla. Muchas gracias. Creo que ya la dejé de compartir, ¿no? Sí, entonces, ya. Ajá. Ok, perfecto. Una disculpa ahí, ¿eh? No. Ya me había pasado, porque por eso. Arturo Ibarra nos pregunta, ¿cuántas coaliciones se conocen o se han detectado?
Nada más que ahora tiene que encender su micrófono, doctor. Ahora sí. ¿Cuántas colisiones? Pues como le digo, muchas ni siquiera vamos a pensar que son colisiones porque estamos usando un argumento o estamos usando un indicador óptico. ¿Ok? Entonces, lo que sí sabemos es que en cada grupo de galaxias y cúmulos hay un montón de interacciones. La verdad, hay un montón. Es como que es la regla. Es la regla. ¿Cuántos? No sé. Digo, bien puedo decir 1 millón y me van a faltar, ¿no? O sea, si hay tantas galaxias N, pues N entre 2 al menos, ¿no? O 3, si todas viven típicamente ¿cómo se llama? En conglomerados, ¿no? Pero no, digamos, no conozco la estadística, ¿no? Y nadie la ha hecho, creo. Conocemos las propiedades, ¿no? De los grupos, de cuántos grupos y esto, ¿no? Pero así como de que cuántos están interaccionando, no. Porque hay interacciones entre pares, que hay galaxias que son binarias, que están interaccionando entre pares, y otras, 3 o 4, cosas así. Muchas gracias, doctor. También Leticia Hernández en Facebook nos pregunta, ¿en las galaxias lenticulares también hay agujeros negros? Sí, parece que sí, ¿eh? Parece que también hay en algunas de esas. Pero las más así como más conocidas son las típicas espirales o las elípticas. Son como que más notorias. Las lenticulares son galaxias como de transición. Son relativamente, se creía que era una transición muy sencilla, ¿no? Pero más recientemente se sabe que a lo mejor pueden tener un proceso de formación diferente, ¿no? O sea, cómo pasó de un disco así como muy bonito como nuestra galaxia a una tipo lenticular, no queda muy claro, ¿eh? Hay indicios de que a través de algunas fusiones, pero con galaxias espirales más chicas, pero hay muchos detalles ahí que no conocemos. Gracias, doctor. Aquí hay una pregunta muy buena. ¿Cómo sabemos que nuestra galaxia es espiral si no hemos salido del sistema? Bueno, entonces eso está más fácil. Nosotros podemos conocer cómo estamos en nuestra galaxia precisamente observando la distribución de las estrellas. Las estrellas tienen hay distintos tipos de estrellas, entonces podemos ver la distribución en el cielo, podemos medir sus velocidades, ¿okay? Podemos medir objetos, por ejemplo, llamamos cúmulos globulares que ahí existen. Los cúmulos globulares son muy brillantes en el cielo, ¿ok? Son muy brillantes en el cielo y podemos mapear cómo es la distribución y cómo sería nuestra estructura. Y últimamente con satélites muy nuevos, un satélite que se llama Gaia, podemos medir muy precisamente con mucha precisión, quiero decir, las posiciones y las velocidades de las estrellas que nos permiten a través de ser una serie de cálculos ver cómo la estructura, ¿sí? Entonces, combinando todas esas técnicas de observación, nos permiten tener una idea más o menos clara de cómo es nuestra galaxia. Y la comparamos con otras galaxias que observamos. O sea, la primera indicación de que no es una esfera es la Vía Láctea, precisamente. O sea, literalmente la Vía Láctea, o sea, lo que vemos, ese camino de leche, ¿no?
que llamaron los griegos. Eso es lo primero que vemos. O sea, no es esférica, la distribución de esferas, de estrellas, no es esféricamente simétrica. Y esa es la primera indicación. Y con estudios más refinados, tanto de nuevo, posiciones y velocidades de distintas poblaciones de estrellas, podemos ver más o menos cómo es la estructura. Y también podemos ver el gas y el polvo, cómo está distribuido, las temperaturas y todo eso. Y todo eso nos arroja que estamos en una galaxia tipo espiral y parecida, no tanto a Andrómeda, sino que nosotros tenemos como una especie de barra, ¿no? en la parte central, que era parecida a una de las imágenes que les mostré inicialmente. ¿Okay? Pero sí ha llevado, lo que le estoy diciendo, eso de darnos cuenta a los modelos más o menos actuales, pues son 100 años, ¿no? O sea, no es de que en 2 días o en 1 año o 2 años se hicieron todas esas observaciones ni nada, ¿no? Son casi un siglo, ¿no? De observaciones acumuladas en distintas longitudes de onda que nos han permitido tener una imagen relativamente sólida de cómo es aparente, cómo más o menos es nuestra galaxia. ¿Sí? Entonces, en base a eso. Okay. Gracias, doctor. Anselmo, en la sala de Zoom, nos pregunta, ¿habrá una predicción en lo que va a suceder con la materia oscura cuando suceda la colisión de galaxias? ¿La materia oscura se hará doblemente mayor o algo así, o se acomodará al tamaño de la final estructura de la colisión? Ok, sí, en todas estas simulaciones y modelos está considerada la materia oscura, o lo que creemos que hay un halo de materia oscura ahí. Bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, no se mostró porque es oscura, vamos a decir así, no la vemos, ¿no? Pero está considerada en los modelos, ¿ok? Está considerada en los modelos. Entonces, cuando digamos que en la computadora yo puedo decir cuáles estrellas están pintaditas de azul, perdón, azul o amarillo, lo que sea, o sea, son estrellas y cuáles es materia oscura, ¿ok? Entonces, la distribución de materia oscura sigue mucho la parte luminosa, ¿ok? Entonces, también la parte oscura teóricamente se debería concentrar de manera análoga a la parte luminosa en el centro después de una fusión. Lo que se sabe, bueno, suponiendo que vivimos, todas las galaxias espirales están dentro de un halo oscuro, mucho antes de que comience la interacción entre estrellas, hay una interacción entre materia oscura. ¿Okay? ¿Por qué? Porque simplemente es mucho mayor y nosotros estamos en la parte central, o el disco estelar. Entonces, antes de que interaccionen las partes centrales, los halos ya están traslapados. Y de hecho funciona como si fuera un sumidero, como si fuera una esponja, ¿no? Está absorbiendo un montón del golpe, ¿no? Ahora sí, del choque, lo está absorbiendo esta cantidad de materia. Entonces, los halos pueden estar en interacción, ya entre comillas, golpeándose, entre comillas, pero no necesariamente los discos lo van a notar, ¿sí? ¿Por qué? Porque gran parte de la energía, vamos a decir, que se va a ir en la deformación de los discos, está siendo absorbida por estos halos oscuros. Pero la distribución va a quedar ahí, ¿no? Va a quedar muy similar ahí. Y también va a quedar la parte luminosa en la parte central y el halo oscuro en la parte muy externa, como si fuera en una galaxia elíptica, la parte visible que nosotros vemos va a quedar de nuevo en el centro, pero las partes oscuras quedarían mucho más alejadas, ¿no? Fuera de la parte visible. Okay. Muchas gracias, doctor. Fernando Osorio, no sé si me puedes ayudar con tu pregunta. Sí, bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, dentro del proceso de expansión que tienen las galaxias, porque bueno, según la teoría del Big Bang, cuando salieron expulsadas de ese todo que explotó,
vaya, todas no salieron con las formas que tienen actualmente, sino que a través de los años han ido tomando ese tipo de formas. Dentro de esa expansión que va teniendo cada una de las galaxias, pueden absorber otras galaxias más pequeñas, por ejemplo, en su recorrido, en su camino. Ok, voy a separar la respuesta en dos partes. Sí, galaxias más pequeñas pueden ser absorbidas por galaxias normales. Un ejemplo de ello es la nube de Magallanes, es el ejemplo más cercano y más típico. O sea, ahorita están en una órbita que en varios miles de millones de años van a caer en la parte del disco y se van a fusionar con nuestro disco, ¿no? Las nubes de Magallanes. Entonces, esa es la parte. Lo otro no es precisamente como lo mencionó la cuestión de las galaxias en el universo. Inicialmente, bueno, en el marco teórico de esto del Big Bang, a lo mejor es un nombre medio, de nuevo, desafortunado, pero bueno, es lo que tenemos, ¿verdad? No había galaxias, ¿okay? No había ni estrellas, o sea, tuvo que pasar muchos años, millones de años, para que se formaran incluso las primeras estrellas. ¿Okay? Cuando se forman las primeras estrellas se comienzan a aglomerar, ¿sí? Y por ciertas condiciones, las primeras estructuras que parecerían galaxias, sí, técnicamente le llaman protogalaxias, bueno, como a todo, ¿no? Todo le ponen proton. Protogalaxias serían estructuras de un poquito como con una parte discal, voy a decir así, que se comenzaron a aglomerar y eventualmente formar estructuras más parecidas a galaxias espirales. Ahí todavía no se forman elípticas. ¿Ok? Entonces, no, en ese sentido, quizás aclarar, no que salen y ya salen con diversas formas. No. Precisamente ese era el problema, ¿no? ¿Cómo explicarlo, no? No, o sea, se forman ese tipo de protogalaxias, las galaxias espirales, de distintos tamaños, eso sí, de distinto tamaño, porque dependen de la región, voy a decir, ¿verdad? Y hay una especie de competencia, ¿no? Y esas son las que se fusionan y eventualmente pudieran dar origen, o creemos que dan origen a las galaxias de tipo elíptico. ¿Ok? Más o menos ese es el camino evolutivo que creemos que pudieron haber seguido, ¿verdad? Por eso quise separar la pregunta o la respuesta en dos, ¿no? O sea, sí hay galaxias que estamos acretando y se genera una especie de canibalismo, ¿verdad? Digamos, si lo queremos ver así, un canibalismo galáctico, pues. Pero lo otro, en el Big Bang, la idea o la teoría no es de que salgan con ya las galaxias con formas diferentes, ¿no? En el proceso evolutivo se comienza a dar eso. Entonces, Gracias, es como, doctor. ahora sí, biológicamente, no salen los perros y los caballos, ya, no, hay sus células eucaróticas, o previo, ¿no? Cosas así, ¿no? Muchas gracias. No, de nada. Gracias, doctor. Licenciado Bernardo Martínez, ¿cuáles fueron las galaxias que los astrónomos chilenos captaron el choque de galaxias en enero del 2020? Y lo felicita por su conferencia. Pues lo último, muchas gracias. Lo primero, no sé. Es que, mire, a ver, hay un montón de interacciones que se dan. Entonces, yo sospecho que se refieren a que se encuentran galaxias que están muy lejanas con respecto a nosotros. Entonces, cuando dicen muy lejanas, esencialmente estamos diciendo muy bien, o sea, muy temprano en si le queremos poner una línea de tiempo evolutivo, porque entre más lejos, digo, la velocidad de la luz es finita, ¿no? Entonces,
si tarda a cierta distancia, la luz tardará cierto tiempo y por lo tanto nos da un indicador de cómo eran las galaxias en ese entonces. Entonces es como un marcador de tiempo. ¿Okay? Bueno, entonces lo que probablemente, si era la misma noticia que yo vi en algún momento dado, fue que eran galaxias que ya estaban en colisión o que estaban en interacción muy antiguas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era lo novedoso o la noticia? O sea, la noticia no es que estuvieran en interacción, ¿sí? Porque hay un montón, entonces como que es como si tuvieran un artículo periodístico por cada uno de ellos. Pues, no tiene sentido. Bueno, a lo mejor para un periódico, algún tipo de periódico sí, pero desde el punto de vista científico, o ni siquiera periodismo científico tiene mucho sentido. Pero lo que sí tiene sentido es que a lo mejor son galaxias muy antiguas. Entonces, lo interesante es decir, ¿cómo es posible en el marco teórico, ¿no?, que mencionaba hace rato un compañero aquí, cómo en este esquema de evolutivo, cómo aparecieron esas galaxias ya formadas en época tan temprana en el universo y que además estuvieron en interacción? O sea, esa es la pregunta. Yo creo que no sé si a eso se refiere, pero esa era la pregunta. Es como cuando algunas observaciones que se hacen con unos telescopios en Chile, precisamente, que se llama ALMA, ellos miden infrarrojo, lejano infrarrojo y cosas así, y detectan polvo, ¿sí? Pero detectan un polvo a una distancia o a un tiempo muy temprano en la edad del universo. En el modelo estándar, que en el modelo estándar del universo, es ese polvo, cuando están formando estrellas, lo detectan en una época muy temprana. ¿Okay? Pero la pregunta es, a ver, ¿cómo que tienes polvo tan temprano en el universo? ¿Okay? Cuando el polvo, sabemos que son silicatos, digo, groseramente, ¿no? Tiene silicio, o sea, son silicatos, algún carbono, pero esos elementos los tienes que formar a través de reacciones nucleares dentro de las estrellas. O sea, el único mecanismo que sabemos que forma elementos pesados es en los núcleos de las estrellas. ¿Ok? Entonces dices, ¿por qué tan temprano en esa época del universo ya tenías átomos complejos? Y todavía no tenías, y apenas estabas formando las primeras estrellas. O sea, ¿sí me explico? Quizás esas, por ahí venía la noticia, ¿no? O sea, la repercusión de esas observaciones. Quiero señalar que las observaciones en la época actual son impresionantemente, uno, aparte de buenas, son muy sofisticadas, y segundo, ponen a todas estas teorías pues en jaque, ¿no? Esa teoría de evolución del universo, pues sí, decimos que tiene una línea y no debemos de formar estrellas, voy a decir nomás un número, ¿no? Si de 0 estamos en el momento 10, voy a decir 5, de 5 para acá se formaron estrellas, pero si las encuentras como en 1, dices, ¿por qué en 1? ¿No? Si todavía no estás formando los otros átomos. Entonces, esas cosas de tipo contradictorio que se encuentran en las observaciones es lo que creo que es la noticia. No es tanto, en este caso, la interacción entre galaxias, sino el hecho de haberla, creo, encontrado muy temprano en la edad del universo, cosa que es rara. Sí. No sé si a esa noticia se refería aquí el colega, ¿no?, el compañero de la plática. Si es de algo en particular, no sé, ¿eh? Ok, muchas gracias. Bernardo, no sé si tengas algo más que comentar. Perdón. Sí, gracias. Felicito al ponente, en realidad estuvo muy bien, sobre todo esa animación, porque es esto, que son programas muy sofisticados para poder meter no una estrella, sino miles de millones de estrellas, y cómo Sí. van a
interaccionar y no recuerdo qué software es, pero un día me lo comentaron. En realidad es sobre un video que vi en enero de 2020 precisamente de los astrónomos de Chile, del Observatorio ALMA, que mostraron una galaxia, como bien acabo de mencionar, muy antigua, bueno, unas galaxias muy antiguas, creo que están a 400.000, no recuerdo cuántos millones de años luz, y que mostraron la fotografía por primera vez. Creo que también fue obtenida en conjunto con ya en 2015 me parece que el Hubble había tomado una, pero ALMA volvió a tomar unas fotografías y mostraron esta, como usted menciona, interacción de galaxias, y que está impresionante, por eso me interesa. Y lo que no recuerdo es cuál fue el objeto. Pensé que lo tenían ahí en su, ¿cómo se llama? En su memoria, mejor que la mía, claro, ¿no? Sin embargo, pues todo lo que he mencionado, efectivamente, lo describen un poco en ese video que está en YouTube, y pues yo le agradezco. No pensaba importunarlo con la pregunta. No, al contrario, al contrario. Digo, no, al contrario, digo, creo que estas charlas son buenas porque practica uno. Y lo otro es que, digamos, sí, en la práctica científica real, los hechos mandan, ¿no? O sea, no importa que alguien, como dicen, como está de moda, yo tengo otros datos, no, aquí son los datos y son los datos, ¿no? O sea, no se cambia, no, esos son los datos, y entonces la teoría tiene que acoplarse a los datos. ¿Okay? No es modificar los datos para de acuerdo a lo que yo creo, quiera o algo así. Hubo una época, digamos, hasta los años 60, 70, ¿no? Por ahí, que mucha de la astronomía era muy teórica, o los modelos eran incuestionables, ¿no? Por ejemplo, los modelos cosmológicos eran muy incuestionables en los 70s, 80s, ¿no? 70s, 80s quizás, muy incuestionables porque no había lo que le llamamos ahora cosmología de precisión. O sea, no había detección de cosas, no podíamos medir. Era impensable en los 60s, en los 30s, ¿no? Con muchos modelos, ¿no? Pensar llegar a medir estos flujos que alguien mencionaba, el gran atractor, cosas así, medir la radiación con fondo, medir era totalmente. Entonces, por decir así, los teóricos nos íbamos por la libre, ¿no? O sea, te agarras camino y pues más vale que se acoplen las observaciones a lo que yo diga, ¿no? Digo, pero no, poco a poco comienza a haber una revolución tecnológica, ¿no? Y los datos que comienzan a generarse son muy sofisticados, muy precisos, muy detallados, que no siento que haya algo que lo explique todo. Y es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, en los 60s, 65, 64, hay la primera detección de un punto de lo que llamamos la radiación cósmica de fondo, que es un pilar de esta teoría del Big Bang. ¿Okay? Tuvieron que pasar muchos años porque no podíamos hacer observaciones satelitales, o sea, fuera de la atmósfera, para poder más o menos ver cómo es esta radiación cósmica de fondo. ¿Okay? Pasaron mucho tiempo. Y la tecnología es bien impresionante. Más para darles idea, por ejemplo, la precisión ahorita en la radiación cósmica de fondo, voy a decir 3 grados Kelvin, ¿ok? 2.87, lo que sea, pero voy a decir 3 grados. Son 3 grados Kelvin, esa es la temperatura promedio. Pero se mide con una precisión de 10 a la menos 5. O sea, son 3 grados Kelvin, son menos 270 grados centígrados. O sea, menos 270, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Menos 270 grados centígrados. Y a esa temperatura tan fría, tan baja, logra uno detectar fluctuaciones en hasta la quinta cifra significativa. 0.0000, bueno, 5. O sea,
para tener esa señal, esa detección, es impresionante la tecnología. O sea, sí, que se desarrolló, por algo se les dieron el premio Nobel, no fue nomás por, sí, me dieron la temperatura, ¿no? Con un termómetro, ya. No, o sea, es toda una empresa tecnológica, ¿no? Es impresionante. Digo, esas fluctuaciones, pues, con esa tecnología, a través de una pared, pueden ver cuánta gente hay detrás, ¿no? Están viendo fluctuaciones en temperatura, ¿no? O sea, lo voltean para abajo, esos satélites, y pues imagínense las fluctuaciones que pueden ver, ¿no? Entonces, hay muchos datos que nuestros modelos ahora se han quedado rezagados. Y en eso radican las noticias, creo. Este tipo de observaciones de galaxias muy viejas, ¿no? En nuestro esquema evolutivo muy viejas y que no lo logramos entender bien, ¿no? Y nuevos telescopios, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas cosas, ¿no? Pero negro. Sí. Y bueno, yo creo que para cerrar ahorita, porque si no nos quedamos hasta muy tarde, ya lo sabemos. Nos han dado más de las 12 de la noche. Alexis Luna nos pregunta, bueno, le comenta que, bueno, le gustaría saber si ha tenido la oportunidad de leer el libro Galactic Dynamics de los autores James Bonnet y Scott Tremain, y que cuál es su opinión sobre él. ¿Sobre quién? Está preguntando sobre un libro. Ajá. Que no sabe, que quiere su opinión, que se llama Galactic Dynamics. Ah, sí, bueno, ese libro es como, puede decir que es como la Biblia, ¿no? La Biblia, la gente que hace dinámica, que hacemos dinámica galáctica, ¿no? Son dos personas muy duchas, ¿no? En el área de dinámica. Sí, es como el estándar, ¿no? En eso, ¿no? Se ocupa, yo creo que un grado de sofisticación como después, al menos, yo diría que de la segunda mitad de la carrera de física, ¿no? Pues, y ser más o menos bueno, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor. No nos queda más que agradecerle su excelente conferencia del día de hoy. Y bueno, ahorita si podemos abrir todos los micrófonos, por favor, para darle un aplauso al doctor. Gracias. Doctor, física Laura, no sé si tenga alguna... Gracias. No sé si esté todavía ahí la física Laura Parrao. Aquí ando, sí. Sí, está Laura. Ok, pues miren, le queremos agradecer a nombre de la Sociedad Astronómica de México y del Instituto de Astronomía de la UNAM, este reconocimiento por su plática del día de hoy, Choques entre Galaxias, y pues agradecerle mucho que haya aceptado nuestra invitación. Y doctor, física, no sé si quiere hacer algún comentario. Pues solamente darle las gracias a Héctor, muchas gracias por su participación. Estamos celebrando el aniversario de 50 años de educación continua de la UNAM y hoy hubo una noticia relevante, no sé si viste lo de M87. Sí, lo alcancé a ver, ¿no? Esencialmente lo que hacen, bueno, ya se había detectado una imagen del agujero negro, ¿no? En el M87, en esta galaxia grandota, ¿no? Que creemos que es resultado de fusión de varias galaxias. Y, ¿perdón? No, es que pensaba yo eso, era fusión de varias galaxias. Sí. Sí, no, dos vías lácteas no, como decimos aquí, no la arman, ¿no? Con dos galaxias no tiene que ser más, tuvo que haber sido un proceso acumulativo en el universo y probablemente de muchas estructuras similares a nuestra galaxia. De hecho, tiene un agujero negro impresionante, ¿no? Y un jet también impresionante, ¿no? O sea, un chorro de gas que está saliendo, que es, no sé, 10 veces más grande que la Vía Láctea, ¿no?
Entonces son impresionantes esos chorros, ¿no? Entonces requiere mucha energía sacar esa cantidad, expulsarlo. Pero necesitas salir en jet, entonces necesitas como que algo que lo colime, decimos, o sea, algo que lo guíe. Y la mejor cosa que creemos que lo colime es un campo magnético. Sí, porque las partículas cargadas típicamente fluyen a través de las líneas de campo magnético. Por ahí se mueven a gusto, ¿no? O sea, perpendicularmente no, pero a través de las líneas de campo magnético las partículas se mueven muy rápido, se mueven muy, muy fácil, vamos a decir así. Los físicos dirían que no hacen trabajo las partículas a lo largo de los campos magnéticos, pero se mueven muy fácil por ahí. Entonces, cuando se acreta el material, es un fluido muy caliente y se ioniza. Entonces, es un plasma esencialmente. ¿Sí? Está magnetizado. Entonces, va a responder al campo magnético. Pero no teníamos información de los campos magnéticos, ¿sí? Ni cómo hacerlo. Porque aparte el modelaje es muy complicado, porque involucra, aparte de tener esta parte de magnetohidrodinámica que le llamamos, tiene que acoplarlo con esta parte que le llamamos relatividad general. Entonces, porque son cuerpos muy densos. Entonces, el flujo de material alrededor de esos objetos es muy complicado. Y calcular a partir de eso cómo se vería la luz polarizada, porque cuando pasa la luz por un campo magnético se ve deflectada, cambia, se alinea las polarizaciones, y era muy complejo. Pero había una pregunta fundamental, o hay, ¿no? De que si los agujeros negros, cuál es su magnitud de su campo magnético y cómo es la estructura del campo magnético en el disco o en la región que se está haciendo acretada, ¿no? Y parece que acaba de salir, ¿no? Ayer o antier, ¿no? Las primeras observaciones y también los modelos, el tipo de modelos que usan. Entonces parece que es la primera vez que se observa directamente, bueno, directamente es mucho de eso, ¿no? Pero un campo magnético en esa región, ¿no? No sé, bueno. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, también, bueno, aparte de agradecerle a usted, ya no nos dio tiempo de darle un aplauso. Muchísimas gracias. No, sí lo dieron. ¿Sí? Pero y se vale también quiero agradecerle obviamente a la física Laura, pero quiero agradecerle muchísimo la presencia este día y desde hace mucho tiempo ha estado con nosotros Miguel Ángel Arce. Él es un pequeño que nos acompaña cada 8 días y si ustedes lo ven, siempre está bien atento. Y Miguel Ángel, de veras, qué gusto que estés con nosotros aquí cada 8 días. De verdad te mereces un aplauso. Gracias. Bueno. Miguel Ángel, la NUIT propone que hagamos una mesa redonda para Pregúntale a un astrónomo específicamente para los niños el 27 de abril. Así que estate atento, lo vamos a sacar por todas las redes para que los puedas ver por todos los Facebook y puedan hacer las preguntas que ustedes crean convenientes. Sí, gracias. ¿Va a ser este 26? 27 de abril, para acercarnos al Día del Niño. Perfecto, todavía tenemos tiempo. Así que si quieres juntar preguntas y mandárnosla, te lo voy a agradecer. Sí. Igual el 30 de abril era mi cumpleaños. ¿El 30 de abril? Sí. Muy bien, entonces estamos cerca para festejarlo. Lo vamos a festejar en grande. Gracias. Así es. Pues bueno, no me queda más que invitarlos este viernes 26 de mayo a la tertulia Mujeres en la Astronomía en México. Aquí nos vemos este viernes. Acuérdense que es un viernes de amigos, es un viernes en donde todos podemos platicar acerca del tema y pues aquí los vamos a esperar. Y dentro de 8 días tenemos a nuestro compañero Fernando Correa con Misión Perseverance, Búsqueda de Vida en Marte, y también los vamos a esperar aquí con este tema interesante.
y vamos a seguir con más conferencias apoyándonos mucho con la física Laura Parrao. Física, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos también las conferencias los jueves a las 7 de la noche por la red de radiotelescopios, los viernes a las 7 de la noche el bachillerato Alfonso Reyes, que vamos precisamente a ver cómo funciona el radiotelescopio milimétrico, y los martes la NUIT a las 7 de la noche también se une, de manera que vamos a estar martes, miércoles, jueves y viernes con ustedes. Toda la semana, y ya saben que en la SAM estamos poniendo el enlace, y pues bueno, también igual le mandamos un saludo a la Red Mexicana de Radiotelescopios, al bachillerato Alfonso Reyes y a la OINT, y estamos aquí todos enlazándonos para seguir divulgando esta maravillosa ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias y bonita noche a todos. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por aguantarme también un rato. No, muy interesante. Me faltó el Astrolab. Ah, sí, Astrolab y FISLab, ¿cómo se llama? FISLab. Ajá, y FISLab, de la DGDC de la UNAM. Estamos aquí en una red de divulgación muy padre. Sí. Felicidades a todos. Pues gracias, muy bonita gracias por colaborar. A todos. No, gracias. Fabio, Edith, Gilberto, Moni. Hola, Laurita, gracias. Ya muchos se fueron saliendo, pero bueno, sabemos que aquí estamos siempre. No, aquí estoy yo. Hasta luego, bonita noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Como Javier, pero también igual. Buenas noches a todos. Buenas noches, Javier Cruz, servidor. Perdón. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bonita noche.